En la próxima presentación vamos a hacer un resumen, informe y relevamiento de la experiencia piloto que se realizó desde el Centro de Enseñanza Remota del British Council, junto con grupos de refugiados, principal pero no exclusivamente de programa Siria. Leonor Corradi va a estar presentándolo, junto con Johan Duarte y Fabiana Mayón, dos de los profesores que formaron parte del equipo que llevó adelante la iniciativa. Buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias al señor embajador por habernos ofrecido su casa para organizar este primer encuentro. Nos gustaría hacerles saber que en esta ocasión vamos a presentar nuestras experiencias sobre un programa de enseñanza remota de español como lengua para la resiliencia. Primero vamos a hacer un marco general del programa y luego vamos a entrar un poquito más en detalle. Igualmente, al finalizar la presentación va a haber un espacio para responder, esperemos, todas las preguntas que puedan surgirles durante la presentación. ¿Sí? Bien. El equipo docente no está todo presente acá, pero contamos con Johan Duarte, y quien les habla, que fuimos los coordinadores del proyecto, y con Leonor Corradi, que nos acompañó desde el área de la investigación. Bien, una solita cosa más, antes de comenzar. Esto lo hemos hecho desde el Centro de Enseñanza Remota del British Council en Argentina. Bien. Vivimos en un mundo conectado, esto lo sabemos todos, y este proyecto está enmarcado en un fenómeno global donde hubo un incremento exponencial de la conectividad, facilitado por el crecimiento de la utilización de dispositivos tecnológicos con relación a las personas que hoy hay en el mundo. Bien, paralelamente a esta realidad, tenemos una coyuntura que nos abarca y nos preocupa, que son la gran cantidad de personas que están siendo desplazadas a países con culturas diferentes. Inicialmente, esto puede pensarse en un obstáculo para el desarrollo social de estas personas. Sin embargo, se da una característica bastante peculiar en los refugiados, dado que el impacto tecnológico también los ha abarcado y son usuarios de dispositivos tecnológicos, ¿sí? En su gran mayoría. Esto ha sido el campo propicio para nuestra intervención con la enseñanza remota. En nuestro país ha llegado 4.986 personas refugiadas, que hace el 2.6% de la totalidad de los refugiados en el mundo. Bien, el impacto tecnológico y la realidad de un mundo conectado, por supuesto que ha roto paradigmas en la enseñanza tradicional. Es por eso que creemos en este proyecto de enseñanza remota y nuestro país no ha sido ajeno a esta coyuntura, dado que hemos contactado desde el British Council, el Centro de Enseñanza Remota, a 100 refugiados en un periodo de solo 4 meses, desde octubre del 2017 a febrero de 2018. Y hemos llegado a todas estas provincias que ustedes pueden apreciar: Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y San Luis. ¿Por qué invertí el orden? Porque hemos llevado el aula a cada uno de los refugiados que están en esas provincias, pero en San Luis se dio una peculiaridad, que no fueron individuos, sino solitarios, digamos. No hemos llegado a una persona, sino que ha colaborado con nosotros la Universidad de La Punta, en San Luis.
Entonces, son refugiados que viven en la universidad y que asisten a clase 3 veces a la semana, pero aparte tienen algo también que es una particularidad, que hay una facilitadora, ¿sí? Son personas que han llegado sin ni siquiera, o sea, sí conocen el alfabeto, lo cual también fue algo llamativo, pero no sabían nada. Y apenas, si bien eran todos profesionales, que también es para resaltar, no sabían una sola palabra de castellano. Luego vamos a ver un pedacito de la clase. Bien, en su mayoría, cuando el proyecto comenzó, en su mayoría los refugiados eran sirios, como podrán apreciar en este gráfico, pero también hemos contado con refugiados de Afganistán, Turquía, Jamaica, Haití, Camerún y Rusia, ¿sí? Así que una gran diversidad de personas y nacionalidades, por supuesto, con todas sus características que hemos respetado en su totalidad. Bien, finalmente quería cerrar la presentación agradeciendo la invalorable colaboración de estas entidades y también de los organismos, dado que sin ellos nada habría sido posible. Creemos en este proyecto, creemos que realmente la lengua ayuda a mejorar la resiliencia de nuestros participantes y le paso la palabra a Leonor Corradi. Muchas gracias. Muchas veces cuando uno piensa en refugiados, uno tiene estas imágenes en la cabeza, gente en situaciones de vivienda muy deficitarias en campos de refugiados. Sin embargo, y quizás que es por esto, y muchas veces con las mejores de las intenciones, uno empieza desde la perspectiva del déficit, todo lo que no tienen, sin valorar o darnos cuenta de todo lo que sí tienen, lo que traen y lo que pueden aportar a su propio aprendizaje y al aprendizaje como cohesión social, a la resiliencia, como indicaba ayer Tony Kapsek, a nivel individual, institucional y colectivo. La idea de este relevamiento es ver qué era lo que está pasando con este proyecto en piloto, en un principio en Argentina, para lo cual pensé en tomar la investigación que se estaba llevando a cabo. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué esta investigación si hay marcadas diferencias? Una diferencia puede ser, la investigación se refería a la enseñanza del inglés en países donde el inglés no es la lengua anfitriona, por decirlo de alguna manera. En este caso se da en español, si bien el español no es la lengua oficial de Argentina, sí es una lengua de la mayoría y la lengua de escolarización. Pero yo lo puedo tomar desde la perspectiva de lenguas. Todos tenemos una o más lenguas y desde esa perspectiva puedo encontrar similitudes o puntos en común y no marcar diferencias. La otra diferencia que uno puede ver con respecto a esta investigación original y este proyecto es la enseñanza personalizada directamente con los asistentes en el caso de la investigación y la enseñanza remota en el caso del proyecto de Argentina. Y si bien es cierto que es a través de la enseñanza remota, sigue siendo una situación de enseñanza y aprendizaje tradicional, si quieren entre comillas, en algunos aspectos. Hay un docente que organiza, que crea situaciones de aprendizaje, que toma lo que pasa a los emergentes de la clase para poder construir sobre ellos y que los participantes sientan que están aprendiendo. Entonces, desde ese punto de vista, si bien el medio es diferente, son situaciones de enseñanza y aprendizaje como se pueden dar en escenarios de presencialidad. Es por eso que tomé este proyecto como eje para empezar, no a comparar, pero sí a buscar puntos en común. Y primero voy a referirme a los 5 temas que mencionaron ayer tanto Tony como Mike en sus presentaciones y ver cómo, no las diferencias, pero cómo aplican en el contexto de Argentina.
El primero era la alfabetización en la lengua materna, la lengua que traen estos participantes. En el caso de Argentina, en la gran mayoría es una situación de educación no formal fuera de un sistema educativo, lo cual hace que las cosas sean diferentes, en lo que no hay una lengua de alfabetización, como en el caso de una primaria o de una escuela secundaria. Si bien este es el caso que no se aborda la alfabetización, sí hay muestras donde se puede valorar el repertorio lingüístico y cultural que sí traen los participantes. En un caso, en una clase, creo que era de Johan, donde los mismos participantes entre ellos se ayudan. Si bien la gran mayoría pueden hablar en inglés, y Johan puede hablar en inglés con ellos, además de en español, cómo entre ellos se ayudan, hablando en árabe en sus variedades, para poder construir y ayudar al aprendizaje. ¿Y en qué sentido esto fomenta o puede construir hacia la alfabetización o el respeto por las lenguas maternas? Al no decir, bueno, bárbaro, ahora vamos a tratar de decirlo en español. No, era comprender que los individuos necesitamos las lenguas para comunicarnos, para construir sentidos. Entonces se crea un ambiente plurilingüe donde ninguna lengua es superior y se muestra en hechos que ninguna lengua es superior, por más que el interés sea que estos participantes sí aprendan el español, no como lengua de supervivencia, ya me da una imagen muy negativa, sino para que puedan realmente integrarse, incluirse en la sociedad, no simplemente como algo instrumental, quiero el español para poder acceder, sino realmente para poder integrarse, incluirse dentro de la sociedad. Con respecto a esto, en uno de los casos que se mencionan en el estudio del Consejo Noruego de Refugiados en Zaatari, recomiendan para los programas de lengua, donde no están a cargo de especialistas en lingüística aplicada, que los docentes puedan desarrollar un ambiente propicio para el aprendizaje. Y esto es algo por la formación y la trayectoria que tienen los docentes implicados en este programa. Tienen que tener no solamente la formación, sino vasta experiencia en lingüística aplicada. Eso hace que para nosotros sea algo diario, algo cotidiano, el crear un ambiente propicio de aprendizaje donde el español, el árabe, el inglés o cualquier otra lengua es bienvenida para que todos los participantes puedan construir sentidos. Con respecto al segundo punto, que era el acceso a la educación y al empleo, en general en el informe lo que se marcaba era la dificultad que tienen los participantes en estos programas para acceder a información, y sabemos todos que la información, a fuerza de ser una verdad de perogrullo, pero la información es poder. Entonces, y muchas veces voces de los refugiados también dicen que la seguridad que les brinda el poder estar aprendiendo una lengua como el inglés o el francés, que la toman como una lengua de comunicación internacional. ¿Cuál es el papel en este caso del español? Si bien estos eran obviamente participantes del Líbano, ¿cuál es el papel del español en este sentido? Y creo que es parte de este proyecto también trabajar a diferentes niveles. Por un lado, un uso instrumental, esto de tener acceso a información, a montones de oportunidades, pero por otro lado también esta integración, la enseñanza del español desde una propuesta de práctica, una práctica social o una práctica cultural, como decía ayer Tony, que no sea simplemente para poder acceder a información, sino que sea para realmente poder incluirse. Parte de lo que sí se puede hacer para ayudar a estos participantes en los proyectos es proveer diferentes documentos que hay en la vida diaria, de completado de formularios, de toda una serie de cosas, como para que además sientan que no estamos apelando solamente a una parte psicosocial, sino también que sientan que están pudiendo integrarse a la comunidad más grande. El tercer punto, que tenía que ver con el aprendizaje colectivo y la cohesión social, es cierto que se dan dos situaciones diferentes. En la Universidad de La Punta hay un espacio de aula
si bien, bueno, en la situación de los otros encuentros hay un día y un horario, o sea que está el formato de clase, pero cada uno está en su ambiente. ¿Cómo se puede manejar favorecer esta cohesión social? Precisamente dándoles, o desarrollar también la resiliencia como para superar situaciones de adversidad. Es precisamente incluyendo en la propuesta, en el desarrollo de las clases, oportunidades para que los participantes no solamente puedan hacer oír su voz. Cuando uno muchas veces dice le doy la voz, es de una perspectiva de asimetría, es alguien que decide darle la voz. Y lo que se está planteando es quizás empezando a darles la voz, algo diferente para ellos, es que puedan llegar a tomar la palabra, atendiendo además a las diferencias culturales. Para profesores que estamos en el área de la didáctica de las lenguas, trabajar en pares es una cosa muy común. Y sin embargo, para muchos de los participantes sienten que va en contra de lo que ellos hacen. O quizás hablar de ciertos temas que para nosotros puede ser un disparador, además, como para trabajar situaciones de desplazamiento, situaciones traumáticas por las que decididamente han atravesado y están atravesando. Quizás para nosotros es algo cotidiano poder hablar de estos problemas y para los participantes es algo que prefieren mantenerlo. Esto es otra forma, además, de mostrar cómo se los respeta, cómo uno atiende a sus necesidades, además de tener el objetivo de que se puedan integrar en la sociedad común. Y esto enfatizo la idea del programa de trabajar la lengua, cualquier sea, como una práctica social y no como un sistema lingüístico. Considerar esto de alguna forma, ya lo abordé, el efecto de situaciones traumáticas en el aprendizaje. En el informe muchas veces lo que aparecía es que hay por un lado actividades lingüísticas para el desarrollo del inglés en este caso y por otro lado actividades más psicoafectivas o psicosociales. Lo que se propone es que estos dos ejes puedan coincidir en una misma actividad a través de actividades creativas, de situaciones de juego, role play, que, insisto, para quienes estamos formados en la didáctica de las lenguas, es algo natural incluir estos elementos, entre comillas, más de ciencias de la humanidad en las actividades. También el considerar que no estamos simplemente enseñando una lengua, no se les está enseñando una lengua, sino que se están trabajando y construyendo los recursos lingüísticos, discursivos y otros recursos además necesarios para poder no solamente insertarse, sino mantenerse y convivir en la sociedad. Y el último tema era el fortalecimiento de las capacidades de los docentes en los sistemas educativos. Estamos hablando acá, en la mayoría son o docentes de aula, lo que llamaríamos acá profesores de secundaria o docentes maestros de grado, o voluntarios que están trabajando en los campos o en diferentes situaciones. Acá nuestra realidad es diferente, se buscó para el programa, cuando se buscaron a los perfiles, había dos características fundamentales en los perfiles: formación y experiencia en lingüística aplicada y al mismo tiempo, por las características del proyecto, que tuvieran amplia experiencia también en el dictado de clases remotas. ¿Por qué refuerzo el tema de la formación, pero también la experiencia en lingüística aplicada? Como decía Pablo más temprano, sabemos que hay muchos déficits en la formación docente y que muchas veces por trabajar aspectos más lingüísticos nos olvidamos de los aspectos de la vida diaria que conocemos los docentes, que es poder afrontar conflictos, situaciones traumáticas para los estudiantes que están en nuestras aulas. Es por eso que, de alguna forma, por la resiliencia que los docentes desarrollamos a través de los años, los que sí quedamos en el sistema, sabemos que es fundamental, no podemos venir a enseñar una cosa y dejar de lado todas estas problemáticas porque decididamente influyen en el aprendizaje. Entonces,
Por eso es que hago esta diferencia entre profesores en general y profesores de lengua que tienen esta sensibilidad de saber que una lengua la puede tomar uno como un objeto de estudio, pero básicamente cualquier lengua es lo que nos identifica como personas, parte de nuestra identidad, no un recurso o una herramienta que uso cuando necesito y la descarto cuando no la necesito más. Y por otro lado, propiciar permanentemente un diálogo entre culturas, sabiendo que si bien hay como una cultura base de los países provenientes y una cultura base, entre comillas, argentina, también sabemos que la cultura no es un concepto monolítico, sino que es un constructo de montones de aspectos. Entonces, favorecer esto, o sea, no favorecer los estereotipos que los que vienen de Siria son así, o como está tan instalado el sistema que decían, lo nombraba Corina esta mañana, los alumnos bolivianos no hablan. Es una cuestión cultural, no es que no hablan, es una cuestión cultural del silencio como forma de respeto. Entonces, propiciar este diálogo permanente, no solamente entre las lenguas, sino entre culturas, es uno de los ejes básicos del proyecto. ¿Cuáles son las recomendaciones que propone el documento que tienen ustedes en el paquete? Es crear programas multilingües. En el caso de Argentina se pueden, a través de la tecnología, es conectar diferentes aulas, que también va a propiciar el uso de la lengua materna en el caso que se compare, o también acceder a algo en común con diferentes variedades o dialectos dentro del mismo árabe, por ejemplo, para el caso de los sirios. El aprendizaje de lengua para el mundo de trabajo y los estudios superiores es en el caso de cursos específicos, como mencionaban ayer, que el Ministerio de Trabajo ofrece cursos de capacitación. Muchas veces quien se especializa en un área encuentra muy difícil poder hacer su nivel de lengua accesible a aquel que desconoce la lengua o que no es fluido en esta otra lengua. Lo que proponemos es no solamente no tener un intérprete, porque también hay una cultura de cada una de las profesiones que se enseñan, sino que haya la forma de pareja como AICLE o CLEL, es poder tener alguien que o ayude al capacitador, al tallerista, a hacer su nivel de lengua más accesible, o que de alguna forma ayude a los alumnos, o que no es traducir, pero que interprete lo que dice el capacitador a un nivel de lengua donde ellos sí lo pueden comprender. De nuevo es el tema de la formación proponer la formación de profesores de lengua especializados en el área de la lingüística aplicada como para favorecer los aprendizajes. Y recomendaciones que vemos que surgen de este contexto y que podemos contribuir a la enseñanza de cualquier lengua para la resiliencia en otros contextos es, de nuevo, enfatizar el beneficio de la formación y experiencia, recalco, en lingüística aplicada, el valor de trabajo en las comunidades a partir de sus lugares, ver cómo se puede ver a una familia realmente cuando los más chicos ayudan a los padres, cómo se crea este vínculo de otra manera, que si fuera una situación de uno a uno, estos participantes perderían la posibilidad de trabajar. Y el valor de tomar las necesidades de los participantes y su inserción social. No se está enseñando el español para que aprendan español, sino se los está ayudando a insertarse dentro de una comunidad. Le paso entonces ahora la palabra a Johan, que va a comentar sobre la experiencia en particular. Gracias, Elena. Bueno, buenos días. Mi nombre es Johan Duarte. Hago parte de esa estadística que mencionaban hace unos instantes de los migrantes que venimos de otros países aquí a Argentina. Soy colombiano y lo menciono porque este proyecto tiene precisamente esa potencialidad. La experiencia de un migrante profesor, que en este momento, en este caso en particular, se coincidió con el hecho de ser profesor, y pues la variante dialectológica, ¿no? Mi español, como ustedes bien saben, pues no utilizo el vos en muchas ocasiones. También tuvimos una maestra venezolana, junto con Fabi y Leonor. Esto hace pues un crisol de variantes de español
que son muy interesantes cuando se combinan con la tecnología y cuando se combinan pues, con el enfoque de la resiliencia. Bueno, pero primero antes me gustaría contarles algo como de la cocina, de cómo funciona un poco este proyecto y pues para que esto funcione, para que haya o para que exista este lugar virtual, varios equipos de alguna u otra manera tienen que participar. Hay un equipo que está como encargado del diseño del material, de las plataformas en las cuales trabajamos, el equipo docente, que también está en constante diálogo con ese equipo, porque de alguna u otra manera, digamos, trabajamos de maneras interdependientes. Porque la parte, por ejemplo, de operaciones, que se encarga de los horarios, que se encarga de todas estas cosas que podrían pasar por lo logístico, pues sabemos que muchas veces no es lo mismo dar una clase en la mañana o a las 7 de la tarde, que después vienen de trabajar, o bueno, digamos, como que todos estos elementos tienen que estar presentes, comunicándose de manera interdependiente, ¿no? Entonces, digamos, le agradezco sobre todo a la parte operativa que nos ayuda muchísimo en este proyecto porque también es, digamos, como pasa desapercibida, ¿no? Tras bambalinas. Y sobre todo la figura de un consejero estudiantil, alguien que está apoyando constantemente al participante en la parte tecnológica, en la parte de los horarios, que está en constante comunicación. Bueno, como les decía, tiene dos dimensiones, una dimensión operativa, de la cual ya hablé, y una dimensión pedagógica que, bueno, precisamente estuvo hablando Leonor un poco de como los aspectos a tener en cuenta, y bueno, parte de esos aspectos a tener en cuenta son varios, ¿no? Lo remoto, el contenido, los participantes y los emergentes. Lo remoto, ¿en qué influye lo remoto? Y ahorita, digamos, vamos a ver un ejemplo en una clase de lengua. Todos hemos hablado por Skype, todos hemos hablado por este tipo de plataformas. En un contexto didáctico, en un contexto educativo, es muy importante, por ejemplo, para nosotros, seleccionar a los hablantes para que interactúen con nosotros de manera fluida. En un contexto cara a cara, lo sabemos por comunicación no verbal, que existen varios métodos, no solo decir, oye, tu nombre y te señalo, sino el contacto visual, el acercamiento, el alejamiento, bueno, todo este tipo de elementos que en lo remoto parece que no están, pero están. De alguna u otra manera, ese aspecto remoto, por ejemplo, el hecho de que no hay un contacto visual, o sí hay un contacto visual, pero no hay un eye contact, como que no puedo señalar o no puedo establecer el turno de habla del participante simplemente con mirarlo, que sí se puede hacer cara a cara. Eso, de alguna u otra manera, tuvo un impacto en nuestra forma, digamos, como discursiva de desarrollar la clase, porque nos obligó a aprendernos los nombres de cada uno de los participantes. Primer elemento, hay nombres árabes que para mí se me hacían muy difícil de pronunciar y no podés no llamarlos por sus nombres, ¿sí? Es un primer rasgo de la identidad, ese rasgo de la identidad no se puede perder. Entonces, hubo una ocasión anecdótica en la que dos sirios me dijeron sus nombres y yo quedé quieto porque no se leían como yo les escuchaba. Me tocó pedirle que me repitieran hasta que llegó el punto en el que me dijeron, bueno, no, llámame Sirio 1 y a mí llámame Sirio 2. No. Tuve que esforzarme en aprender a pronunciar sus nombres, pues precisamente para establecer esa relación, ese contacto, esa cercanía que puede ser o que se puede interpretar, bueno, estás allá y digamos como que yo estoy en otra realidad. Lo que mencionaba ahorita Fabiana pues todo este impacto, también lo remoto impacta de una forma muy interesante y es que no solo llegamos a distintos lugares del territorio argentino en este proyecto, sino que distintos lugares del territorio argentino están presentes simultáneamente. Es decir, el caso de Fabiana, por ejemplo, ella está con un solo dispositivo conectada con la Universidad de San Luis. Eso fue un caso, digamos, atípico, porque la mayoría de casos fueron
distintos dispositivos conectados al mismo tiempo desde distintos lugares geográficos del país. Entonces tenés gente de Mendoza, con gente de Buenos Aires, con gente de Salta, y el tema es medios de transporte. Bueno, lo habíamos preparado como, bueno, el subte, vamos a hablar del subte, y había lugares en donde no había subte. Entonces, son esos emergentes de los cuales hablaba Leonor, que son los que, digamos, hay que estar preparados, porque la idea de este proyecto es precisamente atender esas necesidades inmediatas que van mucho más allá de la didáctica del verbo ser o estar, de la cuestión de la conjugación de los verbos, sino, retomando las palabras de Leonor, a resolver o a utilizar la lengua como esos mecanismos que les ayudan a resolver problemas o resolver situaciones de su vida diaria, ubicarse espacialmente, intercambios económicos. También hubo clases en donde, por ejemplo, comparamos la moneda argentina con la moneda siria, con la moneda turca, y bueno, todo era como una confusión, pero precisamente hubo un intercambio muy interesante en ese tipo de aspectos, en los que se le permite también al estudiante que pues al participante que dé precisamente ese feedback cultural, que también lo empodere y diga, bueno, en Siria, en Turquía, en donde yo soy es así, y establecer esas diferencias que, digamos, lingüísticamente se pueden trabajar desde las comparaciones o los contrastes, pero que tienen un contenido cultural y social pues que es relevante tanto para nosotros como para ellos. Las formaciones del docente, digamos, como que sufrimos grandes transformaciones, el profesor o los profesores como que a priori fuimos uno y después de la experiencia resultamos siendo otros. Esta es una muestra pues de la plataforma en la que trabajamos. La idea es no enseñarles, capaz alguno de ustedes ya la ha experimentado, pero mostrar o ilustrar, digamos, como los distintos modos de comunicación que son posibles a través de la plataforma. Hay una posibilidad, por ejemplo, de chatear. El hecho del chat y trabajar la escritura a través del chat también es, digamos, como interesante porque no es una escritura formal a mano, sino es una escritura digital que tiene que ser como anclada ahí. Y bueno, a través de una presentación podemos hacer este intercambio, bueno, la parte visual, pero también podemos quitar la presentación y que sea una llamada como de Skype en términos generales, ¿no? Voy a, digamos, como a resumir rápido porque el tiempo no me ayuda. Tuvimos muchos emergentes, como le llamaba Leonor. Uno de los que más me llamó la atención es el trabajo con familias. Es decir, que, por ejemplo, hubo casos en donde en los jueves, lunes, martes y miércoles, a las 10 de la mañana siempre se conectaba una familia entera, cada una desde un dispositivo diferente dentro de su casa. Entonces, es una situación que el docente no está, digamos, como que no la tiene dentro de su haber. Generalmente vos, los contextos educativos son individuos, digamos, como separados, pero cuando sos el docente de una familia entera, como que te repensás algunos roles, ¿no? El padre, por ejemplo, en este caso, era bastante empoderado y quería como participar, que sus hijos participaran. Entonces, digamos, como que eso es un primer emergente que nos pareció súper particular. Bueno, ya hablé de las necesidades sociales inmediatas, los distintos niveles de lengua también. Habían, digamos, personas que tenían un buen nivel, ya habían pasado un buen tiempo acá, como personas como con un nivel muy bajo de lengua, que pues lo hacía bastante interesante porque generaba este punto en el que en algún momento hablaron o hablan en árabe durante la clase y me sacaron a mí como del dominio del profesor. No sabía lo que estaba pasando ahí. ¿Qué están diciendo? No lo sé, están intercambiando en árabe, pero se están colaborando entre ellos y me parece perfecto. O sea, el docente o yo en ese momento no tuve
estar interpelando todo el tiempo la explicación, sino que esta persona que tenía un nivel de lengua alto pudo ayudarle en su lengua materna a una persona que capaz lo estaba asimilando. Entonces, de alguna u otra manera, salí del escenario docente típico donde yo soy el centro de la información y donde soy yo el que dice lo que debe o no se debe hacer. También hablaban del trauma en conferencias pasadas, creo que hace un poco hablaron del trauma. Esta es una experiencia que me marcó mucho del proyecto porque, digamos, la maestra me habló de un leve o de un pequeño intercambio que hubo con ella y con la familia afgana, en la que por unos segundos en inglés él le contaba acerca de la guerra en Afganistán y ella de alguna u otra manera también le contó del conflicto interno en Colombia y eso hizo que generaran un nivel de empatía que los unió. Ella me contó, bueno, me pasó esto, esto y esto, me contó la experiencia y me contó básicamente, me permitió abrir un espacio de intercambio intercultural en el que Fasal, el padre, me acercó a su realidad más allá de la clase. Y me dijo, Fasal me dijo, my village is a natural and beautiful place we cannot live in. Y fue para mí pues supremamente enriquecedor porque sí comprobé de alguna u otra manera que este espacio didáctico les dio voz dentro de ese episodio traumático que capaz hayan vivido, les permitió comentarlo, compartirlo y hacer parte pues de la clase. Me meto un poquito en tu compartir de experiencias y quería tomar una cosa que recién había dicho Johan sobre los emergentes y me pasó que estábamos trabajando sobre el barrio, los comercios, entonces digo, ¿se animan para la próxima clase trabajar sobre el barrio de ustedes? ¿Sí? Piensen en describir una cuadra donde haya determinados comercios. Entonces la facilitadora me dice, Fabiana, ellos viven acá en la Universidad de La Punta, con lo cual la cuadra es toda la universidad, no hay comercios. Entonces dije, bueno, entonces podemos imaginarnos una cuadra, pero ¿por qué dije eso? Con el miedo de estar quizá llevándolos a un lugar de dolor, ¿sí? Pensaba que muchos podían llegar a pensar en su ciudad o en lo que había quedado de su ciudad y me dio miedo. Pero fue una sorpresa porque la próxima clase, la descripción de esa cuadra no fue imaginaria. Cada uno de ellos presentó la cuadra del barrio donde ellos vivían. Así que eso, digamos, fue como una muestra pero a full, así en la cara de resiliencia full. Bien, y una cosita más, pero esto para traer también algo que vos habías mencionado, Leonor, lo que me costó la dinámica de parejas. Cuando yo estaba pensando, bueno, vamos a hablar sobre los gustos y formen parejas, la peculiaridad también de San Luis pasaba porque la mayoría eran alumnos parejas, marido y mujer. Entonces las parejas se armaban rápidamente, pero eran muy conservadores. Entonces, salvo 2 hermanos, cada uno trabajaba con su pareja. Bien, Philip le pregunta a su esposa, bueno, ¿qué te gusta? La dinámica había sido, ¿te gusta cocinar entre los otros? ¿No? ¿Te gusta cocinar? ¿Te gusta correr? ¿Te gusta...? Dice, y ahora voy a poner play. Ayúdame que no veo la flechita. Y es muy corta. ¿Te gusta Philip? Le dijo a la mujer. Entonces, digo, lo que me llamó, y se empezaron a reír porque yo instantáneamente no me di cuenta que había sido, porque yo estaba esperando, ¿te gusta correr? ¿Te gusta hacer digamos, lo normal?
y le dijo, ¿te gusta Philippe? Yo no lo había escuchado y todos se empezaron a reír, ¿sí? Entonces actuó ahí inmediatamente la facilitadora y me dijo, Fabiana le preguntó si le gustaba, si él gustaba de, no, si ella gustaba de él. Así que fue, digo, me pareció como un logro de ellos en poder ya usar el idioma, la lengua, con humor, ¿sí? Algo muy, muy llamativo, que no me había pasado en otro... Bueno, no es amigo mío esto. Ahí va. María, ahora hacemos al revés. Pregúntale a Philippe. Vos a Philippe. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué tú gusta hacer? ¿Qué te gusta? Comer con moderación. ¿Comer mucho? Sí. Como Eli. Sí. ¿Me gusta comer mucho? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? Sí. No, algo más. Básquet. Sí. Ah, jugar al básquet. Andar en bici. Eli, con suerte. Así que mucha suerte. ¿Ustedes usan esto? Este fue el último pedacito, podemos hablar un ratito, el último pedacito de la última clase de nivel 1, ¿sí? En que les deseé suerte y pasó esto. Que lo adelantamos. ¿Ustedes usan esto? Así que mucha suerte para ustedes. Y bueno, sigan practicando, ¿sí? Pero mucha suerte. Bueno, un beso grande. Gracias, Laura. Chao, chao. Bien. Finalmente, para ir terminando, porque si no Pablo nos reta, queríamos compartir ustedes alguna de las de la retroalimentación que nos llegó por parte de las organizaciones que mencioné al principio de la presentación. Voy a leer la primera nada más para no aburrirlos. Agradecemos mucho por el servicio del curso de idioma español que otorgaron los refugiados. Verdaderamente necesitan estos tipos de gestos. Gracias. Bueno, por suerte han sido todos comentarios muy positivos. Tenemos unos mensajitos. No sé si estoy peleada con la... Muy bueno el curso. Gracias, Fabiana. Gracias, María. Chao. Chao. Hola, me llamo Opa, soy de Siria. Llegué a Argentina en mayo del año pasado. Al principio yo estudié español solo, pero no tenía oportunidad para practicar con otras personas. Después yo tomé un curso online que me ofreció el British Council. Fue la primera vez que yo tomé un curso online. Lo que me gusta mucho del curso es que puedo usar el idioma en la vida diaria, además la flexibilidad horaria. A veces no tenía conexión a internet, entonces perdí algunas clases.
Creo que este curso va a ayudar a otras personas que tienen la misma situación que yo. Bien. Bueno, cuando dice lo de la conexión, yo lamentablemente no lo pude tener como alumno, lo tuviste vos, Johan, porque cada vez que le tocaba conmigo, este curso lo habíamos compartido con Johan, no tenía internet. Así que, pero bueno, y quisimos mostrar como las dos instancias, son dos casos totalmente diferentes. Alguien que ya tiene un camino andado y los chicos de San Luis que recién empezaban, ya llegaron en diciembre. Así que todo lo que ven es lo que pueden hacer. Y algo que digo, yo les pedí si podían mandar un mensaje. Nunca jamás les pedí que me mencionaran. Esto también me pareció como muy llamativo. Y teníamos otro mensajito también donde también me mencionaban, pero esto debe tener que ver con su cultura también, ¿no? O sea, esa cosa de mencionar al docente en agradecimiento. Bueno, no sé si quieres agregar algo. Sí. Bueno, digamos como redondeando y para finalizar, nos gustaría reflexionar un poco acerca de, bueno, hoy en día esta oleada de migración generalmente viaja con dispositivos móviles que les permiten acceder a cosas como estas, como a muchísimas otras. Entonces, pensar de pronto como en esa conectividad, también como parte de una serie de necesidades básicas satisfechas que puedan llegar a tener, porque imagínense llegar a un lugar en el que no conocemos a nadie y sin internet. Ahí les dejo. Muchas gracias.